de ambas partes. Deben de ver todos los trabajadores, sin excepción, aún los jubilados, deben de ver el cálculo de su pensión, porque de una manera un tanto dolosa, el ISSSTE aplicó lo que le llaman el UMA. Y el UMA es una unidad de medida de valor que cuesta 86 pesos. Es voluble, es una situación que está flotando como en la bolsa de valores, ¿no? Y que puede bajar o que puede subir su valor de Luma. Ahorita el valor de Luma es de 86 pesos. El salario mínimo es de 109 pesos. Las pensiones del ISSSTE se deben de calcular en salarios mínimos, que son los 109 pesos. Y puede un trabajador tener 10 salarios mínimos diarios, es el máximo. Y eso lo multiplican por 30 y es lo que vas a ganar de pensión. Ahora bien, ¿qué sucede? Que los que se jubilaron con anticipación no han solicitado el recálculo de su pensión, porque a muchos de los jubilados se les aplicó el UMA sin que el jubilado tuviera conocimiento. Eso disminuyó el valor de su pensión, la cuantía. Entonces tienen que solicitar el recálculo de la pensión y los activos deben de solicitar el recálculo de su fondo de pensión para que así hagan las aportaciones correspondientes. Eso es régimen décimo transitorio. Ahora, el régimen de las AFORES, ¿sí? Si te calcularon en UMAS de 2007 para acá, te calcularon en UMAS, ¿sí? Tu fondo de pensiones se reduce. Entonces, en ese entonces estábamos hablando de 1.766 cotizaciones. Y como es menor que el salario mínimo, entonces los tiempos se alargan. Y los nuevos que entraron desde el 2007 para acá tendrían casi que tener 100 años o 105 años para tener la capacidad o el derecho de adquirir una pensión. Pero hay formas de cómo reducir ese tiempo. Una, que tienen que ver que les recalculen su fondo de pensión, ¿sí? Con salarios mínimos. Dos, ¿sí? Que tienen que solicitarle al patrón que le descuente el 2.5% más y así va a pagar el 10.5% de la cuota de su salario básico, del salario básico del que se grava. Y sí, también el patrón paga el 17.75 sobre el salario base gravable por disposición de lo que es la ley del ISSSTE, el artículo 3º, artículo ahora 17, antes 15. Entonces, esa es la disponibilidad que tiene, ¿sí? Y de esa manera puede reducir el tiempo y puede incrementar su su fondo de la pensión. Eso conlleva a que un trabajador del nuevo sistema de cuentas individuales pueda, en último de los casos, jubilarse a los 60 años. Aún con estos niveles en donde son niveles, como ya lo comentamos, muy bajos, ellos pueden tener acceso, o sea, ¿es la misma fórmula para lograr esto? Así es, sí tienen derecho a la pensión. Sí tienen derecho a la pensión, pero tienen que modificar las cosas. Esos niveles 4.9 y 4.69 deben de demandar el derecho de recibir el salario mínimo cuando menos, que es el 8.9. ¿Sí? Y en caso de que ellos, vamos a suponer, no hicieran estos trámites,
¿cuál sería la situación que Pues tendrían que... van a permanecer igual, así, en esas condiciones, pero eso no les da derecho a que puedan adquirir un crédito hipotecario, por ejemplo. Si es en la caja con estas nuevas reformas que señalaron, dice que si no tiene la capacidad de pago, no le da crédito hipotecario. Si es en el ISSSTE, el ISSSTE sí le da el crédito hipotecario, pero se lo da muy bajo, porque a la hora de cuantificarle el pago que debe de hacer por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, dice que los descuentos que se hagan al trabajador no podrán ser mayores del 30%. ¿Ok? Entonces, eso también resta la situación de que puedan tener acceso a otras prestaciones. Okay. Bueno, y otra de las preguntas que ellos tienen es respecto a los códigos que les manejan en sus recibos de pago. Está el código CF y CT. ¿Estos códigos a qué se refieren? Y si es cierto que el tener estos códigos les impide a ellos tener el dígito sindical. No, esas son artimañas de las autoridades y estupideces de los representantes sindicales. ¿Sí? Esa es la realidad. El hecho de que le pongas una letra o 10 letras a una relación laboral no te resta ningún derecho. Y el hecho que lo hagan es discriminatorio. Independientemente de que ellos sí tengan derecho a este dígito sindical, ¿esos códigos qué significan? Y si es posible Pues cambiar esos códigos. el CT es código temporal, el otro CF que lo tienen como si fuera de confianza, pero Hacienda ha dicho que nada más es código funcional. O sea, es por darle un nombre, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con privar de la relación laboral, privarle de prestaciones o de salarios, no tiene nada que ver con eso. Okay, gracias. Son artimañas nada más de la autoridad y estupideces del sindicato. Y bueno, retomando lo de la cuestión de las pensiones, también la inquietud de ellos es, sobre todo ante las situaciones que estamos viviendo de la pandemia, ellos preguntan qué sucedería si alguno de ellos falleciera, cómo quedaría protegida la familia, qué prestaciones, qué seguros podrían tener acceso su familia. Bueno, ellos tienen de por sí un seguro en causa de muerte, ¿sí? Tienen un derecho a ese seguro y tienen los fondos de lo que es el FONAC, también tienen un seguro que si fallecen tienen derecho a 120 días, 120 meses de salario, ¿sí? Pero lo que pasa es que pretenden ahora, en lugar de darles los salarios tabulares, pretenden darles salarios mínimos, ¿sí? Y eso están en retroceso. En lugar de avanzar los trabajadores, están en retroceso y eso es de responsabilidad también del sindicato que no vigila esos derechos. Sin embargo, estos trabajadores tienen todos los derechos como cualquier otro trabajador, con o sin dígito sindical. El hecho de que un trabajador tenga determinada antigüedad, por ejemplo, un año, y fallece por el dichoso COVID, eso se llama riesgo de trabajo. Y si es riesgo de trabajo, la viuda tiene el derecho de cobrar el 100% de pensión. Las situaciones que impiden que ellos tengan acceso a este dígito sindical, por lo que se ve, son cuestiones también políticas. Son políticas administrativas y sindicales, son acuerdos en lo oscuro, porque no tiene otra connotación, y son de cuestiones de orden presupuestal. Pero el sindicato pues no tiene intereses realmente en ayudar a esa gente, y la parte patronal entiende como ahorros esa situación, cosa que es equivocada. Mientras tú le pagues menos a tu trabajador, el trabajador también va a producir menos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque se refleja en su alimentación, se refleja en sus preocupaciones
de pago de renta, de pago de luz, de pago de agua, de colegiaturas, etcétera. Y no cumple con los principios básicos del artículo 123 constitucional, que dice que el salario debe de ser remunerador y para que sea suficiente de que un padre de familia pueda darle a sus hijos el techo, que es una casa, que ahí habla de una casa digna, créditos hipotecarios que sean flexibles y no como los ahora que otorgan, que son créditos hipotecarios que se comen el salario de los trabajadores. ¿Sí? Sí. Ya para finalizar y redondeando un poquito el tema, ¿cómo observa usted el panorama para este año o el que sigue respecto a qué tanta probabilidad hay de que ellos tengan acceso a ese dígito sindical, a subir ese nivel salarial que tienen, y qué alternativas ellos pueden optar para que esto se logre? Bueno, la situación, como te dije también a un principio, tienen que reunirse ellos, identificarse y reunirse, convocarse y buscar quien los asesore y hacer, si quieres, una exigencia a la parte patronal, en este caso la titular de la relación laboral, como lo dispone el artículo 32 constitucional de la Ciudad de México, dice que la titular de la relación laboral es la jefa de gobierno. Entonces, pues a ella debemos de pedirle que se regularicen estas situaciones que son precarias, que son discriminatorias, ¿sí? Por no llamarlas de otra forma. Esa es una manera. Y la otra, pues que todos se reúnan y demanden ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Sí. Pero el panorama para estos dos, este año y el que viene, por la cuestión de la pandemia, ¿cómo les puede afectar para que ellos logren estos objetivos? Bueno, pues hablando de que lo primero que la parte patronal señala es la cuestión presupuestal, pues sí puede haber un retardo mayor. Hablando también de que un sindicato que no se interesa por los trabajadores, pues también eso es otro motivo para que se retarde. Yo les sugiero que lo hagan a través de la demanda y si es necesario llegar a un acuerdo, se llega a un acuerdo con la parte patronal. Ok. De mi parte son todas las preguntas que yo tenía de los compañeros. No sé si quieres agregar algo. Sí, licenciado, y sobre todo esto señalar e indicar que pues que esto es un derecho, no un favor que nos quieren vender. Entonces no sé qué opina usted, porque desgraciadamente nuestro sindicato está diciendo que es una prestación que nos están otorgando ellos, cuando no, cuando es un derecho. Bueno, el dígito sindical, sí, es ahora es un derecho del trabajador decidir ser o no ser sindicalizado, ¿sí? Entonces no está la voluntad del sindicato. Ahora es el trabajador el que debe de elegir a qué sindicato estar afiliado, ¿sí? Entonces, esa es la situación que te repito, hay un error también en las condiciones generales de trabajo que dice que debe de transcurrir 6 meses un día, cuando menos, para asignarle el dígito sindical. Y eso es una gran torpeza jurídica de parte de quienes representan a los trabajadores. Ok, licenciado, muchas gracias. ¿Algo que quiera agregar, licenciado? Pues simple y sencillamente que los trabajadores deben de tener mayor acceso a la información y ellos también buscarla, porque desgraciadamente el hecho de que se mantengan en ese callejón oscuro, pues así es su condición laboral que van a tener toda la vida si ellos no buscan informarse, ¿sí? Porque tienen que tener también conocimientos básicos para así también exigir sus derechos y también cumplir sus obligaciones. Muchas gracias, licenciado. Muy buenas tardes y los invitamos a que nos sigan en Cambios Sindicales Tu Derecho. Gracias. Así es.